El último recuerdo que yo tengo de mi hijo es adentro de un cajón. Yo lo sigo viendo a él en un cajoncito chiquito. Veo su cara, usaba flequillito y bueno, eso lo vi en ese momento y lo tengo grabado hasta hoy. Es como si me hubiera pasado ayer. Durante la década del 70 en la República Argentina, 1094 hombres, mujeres y niños fueron asesinados en atentados terroristas. Y él se estaba afeitando. Se había levantado. Yo agarré, me lavé la cara, me acerqué a él. Él me agarra, ¿qué hace, cabezón? Me dice, se agacha, me da un beso y me manchó con crema de afeitar. Esa fue la última vez que yo lo vi con vida. Y Laura siempre dijo, me parece mentira, no puedo creer que te puedan atentar contra a una universidad, etc. Y un día efectivamente salieron a la calle y en chiste dijeron, mira el coche que está ahí adelante no será el coche bomba, y era el coche bomba, era el coche bomba. Laura, una estudiante de economía que salía con sus compañeros de la universidad. Antonio, un sindicalista que manejaba su auto por las calles de San Nicolás. Juan, un niño de solo 3 años que estaba comprando un helado con su mamá. Le digo, decime la verdad, ¿cómo está? Me dice, la verdad está muy mal. Está muy mal. Le digo, ¿se va a salvar? Me dice, no te podría garantizar nada, pues está muy mal. En realidad ella había fallecido. Cuando lo vieron a mi esposo dijeron, es el papá, si ese pobre hombre. Las esquirlas, los tornillos, todo esto, le destrozaron la cabeza. Llega a la esquina de Belgrano y Francia y cuando dobla por Belgrano lo emboscan. Y bueno, el papá cuando se vio ya jugado agachó la cabeza y ahí falleció ahí, producto, tenía 22 disparos de bala. Las víctimas civiles del terrorismo fueron negadas durante décadas. En la Argentina, solo se reconocieron los derechos humanos de quienes sufrieron abusos del Estado y se dejó en el olvido a miles de familias destruidas por los crímenes del terrorismo. Los responsables de estos atentados continúan impunes y la historia oficial los ha convertido en héroes. Impotencia siento. Siento impotencia de no poder hacer nada y que nadie se preocupe por hacer nada. No existimos, no escuché a nadie. Todo este tiempo, todos estos años se ha hablado de los derechos humanos permanentemente, pero nunca se mencionó a las víctimas del terrorismo. Se está sentando el doctor Jorge Ceballos, su secretario de Desarrollo, y a mi izquierda está Victoria Villarruel, presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas. A partir de la discusión sobre el crimen de Rucci, el libro de Ceferino Reato, y la vinculación con montoneros, funcionarios que dicen periodísticamente, todo es periodísticamente, aunque la justicia ya ha citado, si no me equivoco, para mañana el periodista Ceferino Reato, vuelve una discusión sobre militares, montoneros, funcionarios, gobierno y todo eso, que la señora Victoria Villarruel tiene otra visión y tiene ganas de decir alguna cosa. Por eso también, como nosotros estamos siempre objetivamente, este canal en medio, uno y uno, escuchamos y debatimos. ¿Hay algo últimamente sobre Lladó antes de ir al debate? Nada, cortito, están debatiendo en el Senado de Estados Unidos, llega al final. ¿Viene el salvataje? En cualquier momento se va a hacer la votación, siguen discutiendo, así que la expectativa internacional pasa por ahí. Señora Villarruel, bienvenida, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es su posición respecto a esto que yo comenté, Rucci, montoneros, militares, su idea de lo que pasa en el país con los derechos humanos? Bueno, yo creo que finalmente estamos empezando a analizar una parte de la historia que se ha ignorado en estos 25 años de democracia y también anteriormente, que es las atrocidades, los crímenes de lesa humanidad que cometieron las organizaciones terroristas. Así que creo que el caso Rucci permite que se empiecen a discutir la situación de miles de argentinos y extranjeros que fueron asesinados, secuestrados, torturados, heridos, con bombas en sus casas.
y de los cuales las organizaciones armadas como Montoneros, el ERP y otras más jamás han respondido, así que creo que es muy fructífero. ¿Cómo dice usted que deben responder? ¿Ustedes a qué se dedican? ¿Qué estudia el Centro de Estudios Legales sobre el terrorismo? Bueno, el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus víctimas asesora y asiste a víctimas del terrorismo. Las busca, las nuclea. En todos estos años de democracia el Estado jamás se ha preocupado por saber quiénes son estos argentinos asesinados, secuestrados. Y nosotros lo que hacemos es buscarlos, acompañarlos, asesorarlos y tratar de brindarles nuestro apoyo para que sean escuchados, para que sean visibles para la sociedad. ¿Usted sostiene que hubo una guerra en el país? ¿Algo así? Sí, no lo sostengo yo, en realidad lo sostiene la Cámara Federal cuando juzga a los comandantes en jefe en la causa 13, que reconoce el estado de una guerra revolucionaria. Entonces allí ha quedado en un gobierno democrático y con el Poder Judicial consagrado el estado de conflicto armado. ¿Usted no cree que hubo terrorismo de Estado? No, yo creo que el terrorismo de Estado es una doctrina de tipo político, de hecho no está legislado en ningún lugar, y el Estado en tal caso comete abusos, pero el terrorismo en sí es un recurso de los débiles. ¿Dónde pone el golpe usted el 76? ¿Dónde pone el golpe? ¿En qué lugar lo pone la historia? ¿Cómo lo califica? Creo que la situación en ese momento realmente era muy difícil, existían muchísimos atentados por día y sin justificar esta situación, la realidad es que los atentados terroristas a partir de ese momento comenzaron a decrecer y la población comenzó a estar más protegida. Bueno, eso es como justificar un poco el golpe, ¿no? No es justificar. No, digo, lo estoy diciendo todo. Es decir, una realidad fáctica. realidad. Los atentados terroristas de Montoneros, del ERP, comenzaron a disminuir. ¿Qué dice el doctor Ceballos? Bueno, creo que lo ha dicho todo ella en su justificación del golpe militar, con todas las atrocidades que todos conocimos. La historia de este país arranca, digamos, en cuanto a los golpes militares, en 1930, ¿no? Cuando se interrumpe el gobierno de Hipólito Yrigoyen, luego en 1955, y se inicia un periodo donde se le impide la participación, digamos, inclusive con una participación limitada del gobierno de don Arturo Illia, fue también derrocado, ¿no? Se vino la dictadura de Onganía, y durante todo ese periodo, digamos, la juventud, digamos, la que nació a posteriori de 1955, no tuvo canales de participación, en un contexto que tampoco lo podemos desvincular de lo que pasaba en Latinoamérica. Yo te escuché, mantengamos un diálogo para poder esclarecer, si no, no podemos hablar nada. En un contexto donde en Latinoamérica se aplicaba la doctrina de seguridad nacional, ideada, por supuesto, en Washington. También nos podemos remontar a Rosas y los unitarios y los federales, o sea... en Chile mismo acá estamos hablando de la situación que ocasionaron los Montoneros, pero vamos a hacer un debate, vamos a hacer un debate. Después lo de ustedes. Si lo remontamos, nos vamos hasta Adán y Eva. El autoritarismo continúa. No, por favor, ¿qué autoritarismo? En estas ideas. Bueno, en 1973 el gobierno de Salvador Allende fue derrocado, o sea, era todo un plan internacional. Entonces, 1976, indudablemente, la decisión tenía que ver, no es que se improvisó, vino un plan económico, cuyo ideólogo era Martínez Dios, y indudablemente se abrió un periodo de represión sobre sectores populares, sobre estudiantes secundarios, sobre trabajadores. La mayoría de los desaparecidos son trabajadores. ¿Hubo 30.000 desaparecidos o no? Sí, por supuesto. Por lo menos. Sí, las cifras son tremendas, la cantidad de detenidos y la cantidad de exiliados. A mí me gustaría que realmente se demostrara la cifra de los 30.000 desaparecidos, pero me parece que no es el objetivo de esta charla hablar de un tema que se ha venido hablando hace 25 años. ¿Cuál es el objetivo? Creo que el objetivo es hablar de las víctimas, aquellas personas que en 25 años no tuvieron en ningún momento voz, que en ningún momento el Estado las ha reparado, que en ningún momento ha juzgado y condenado a los terroristas, que incluso muchos hoy están gobernándonos. Me parece que de lo que venimos a hablar hoy es de una cosa que clama justicia, que es una atrocidad, que el Estado no puede seguir siendo cómplice de la impunidad que está instalada en nuestro país. Entonces, entiendo todas las razones que Jorge nos brinda, pero la verdad es que acá yo no vengo a hablar del 55 porque no estaba y no tiene que ver con lo que nosotros tratamos. Tiene que ver con que hay miles de ciudadanos que están sin derechos humanos y que el Estado proclama una política de derechos humanos y mientras tanto ignora a una gran parte de la sociedad. O sea, está ignorando a gremialistas, a policías, a jueces, a empresarios, a obreros, a periodistas. David Kreiselburg era de izquierda y sin embargo fue asesinado por Montoneros. Entonces me gustaría que en algún momento el Estado responda sobre esto. O sea, las víctimas
en algún momento... ¿Dónde ponemos la muerte de Rucci respuesta. ahora? ¿Dónde está la muerte de Rucci ahora que estamos debatiendo el asesinato de Rucci? La muerte de Rucci es importantísima porque, bueno, está la autoría de Montoneros en este hecho y habiendo gente que según Seferino Reato está viva e integró la célula que lo asesinó... Es un libro eso, ¿no? Estamos hablando periodísticamente siempre, ¿eh? Por supuesto. No estamos hablando de la justicia, todavía no se comprobó nada. Bueno, es que ahí está el tema. Sí. La justicia no permite que las víctimas obtengan una sentencia y una condena contra los terroristas. Durante la democracia, tanto la justicia como el poder político, de la apertura de la democracia en adelante, garantizaron sobre todo la impunidad de quienes llevaron adelante la política del terrorismo de Estado. Primero con la ley de punto final, después con la ley de obediencia debida. O sea, con todas estas, con esta legislación lo que se permitió que fue aquellos que cometieron crímenes atroces, como dije, la noche de los lápices a estudiantes secundarios, en La Perla, en Córdoba, violar a una joven de 16 años hasta matarla durante tiempo prolongado, cuya responsabilidad ahora se está aclarando respecto a Menéndez, y todas las cosas atroces que todas conocemos, todas gozaron de una impunidad hasta que este gobierno, posibilitó el tema de los juzgamientos. Indudablemente, a mí la verdad que no me parece inocente. Yo cuando hablo de historia es porque me parece que quiero poner el contexto y porque lo que está pasando hoy no ocurre de casualidad. Tiene que ver indudablemente con todo un reverdecer de la derecha que justifica posiciones como la de la doctora, no sé, o la presidenta acá de esta asociación civil, que dice de que no hubo terrorismo de Estado, que hubo una situación de guerra, que es el discurso textual de los militares que dieron el golpe y que hoy están utilizando este discurso simplemente para volver atrás con esta política de derechos humanos, ¿no? La política de terrorismo de Estado es una cosa que terrorismo de Estado o sobre lo que hicieron los militares, porque yo no soy militar, porque yo no integré ninguna organización armada. Me gustaría que sí respondieran... el discurso de ellos. Sí, no, para nada. Tomo el discurso de defensa de las víctimas. El argumento que decís vos es el que dice Menéndez, te digo, en la defensa de él. Hablar del terrorismo de Estado, lo único que ha logrado es que las víctimas del terrorismo, es decir, los civiles que fueron atacados, los civiles y no combatientes, jamás estén puestos en la lupa, en la luz de la sociedad. Siempre se ha hablado de las violaciones que han cometido un sector, y ese sector está siendo juzgado, las víctimas de ese sector, los combatientes que sufrieron abusos por parte del Estado han sido indemnizados, gozan de homenajes públicos que llegan a la situación de que en el Parque de la Memoria están escritos los nombres de los secuestradores del coronel Larrabure, secuestrado y asesinado en democracia. Entonces, si este gobierno y las autoridades y todos aquellos que integran las organizaciones terroristas están dispuestos a homenajear y a poner en el mármol el nombre de asesinos y secuestradores, creo que está todo dicho y obviamente la intencionalidad es lograr la impunidad de este sector. Y cuanto menos se escuchen nuestras voces, las voces de Rucci, las voces de Coria, Mansilla, Batista, tantos sindicalistas, el policía Gianotti asesinado enfrente de su familia, o sea, mientras no se escuche la voz de Sakeri, mientras no se escuchen estas voces, lógicamente van a seguir gozando de la impunidad que han gozado en estos 25 años. Y esto no tiene que ver ni con derechas ni con izquierdas. Yo, de hecho, que he vivido la mayor parte de mi vida en democracia, por eso mismo quiero que se respeten los derechos humanos, porque esto es intolerable. Sí. El discurso tuyo en realidad quiere ser inocente, pero es clara la defensa del terrorismo. O sea, vos reivindicás absolutamente los crímenes de lesa humanidad que se cometieron acá, y el terrorismo de Estado está legislado en todos lados. Porque a mí me parece hasta en países, hasta en Europa, yo te escuché. Lo que me parece insostenible es que no juzgue a un sector en el que vos evidentemente tenés interés en que se justifique. Yo te escuché. Tendrás interés en que se siga justificando la impunidad. Porque no trajiste la picana. Entonces, yo te digo una cosa. ¿Cómo voy a traer la picana si no? Porque vos defendés a los sectores. Insultar al otro es un recurso que no resiste el menor análisis. A los que mujeres como vos, que estaban embarazadas, las torturaban. Insultarme a mí, a los bebés. Decirme que a esos sectores defendés vos. Es el recurso del que no tiene argumentos. A esos sectores defendés vos. Ahora, no tenés argumentos. Yo creo que en realidad no es inocente. Hay un reverdecimiento, indudablemente, hay una escalada de la derecha que quiere volver atrás, que quiere volver no solo a la década del 90, a la aplicación del modelo, de valorización financiera, sino que también quiere volver a las peores flagrancias en los derechos humanos.
y representantes que se titulan inocentes como vos, en realidad no son nada inocentes. Es tan claro que están fomentando volver a las desapariciones, a las torturas. Yo lo que quiero es que si vos hablas de los derechos humanos, me digas que todas estas personas que fueron asesinadas, me digas que todas estas personas no merecen derechos humanos. Cada una de estas caritas y miles de caras más, quiero que me digas que ninguna de estas personas merece una indemnización, un homenaje, la condena de los terroristas. Confundir eso con el accionar de los militares y con lo que hizo Martínez de Oz. Yo no estoy justificando eso, te estoy pidiendo que te focalices en la víctima y no lo querés hacer. Sos ideóloga de esa posición. Tengo que cerrar este debate para cerrar el anterior y para ir 5 minutos a mi amigo Mazuco porque los números son terribles. ¿Tiene una conclusión la suya, última? Bueno, la conclusión es que en Argentina está instalada la impunidad hace muchísimos años y lo que pretendemos aquellos que hemos sido víctimas de las organizaciones terroristas es que el Estado nos permita juzgar y condenar a los terroristas, nos permita los homenajes públicos y nos permita que todos aquellos terroristas que en este momento están ocupando un cargo público realmente sean obligados a dejarlo, porque no podemos tener funcionarios que han sido terroristas. Gracias por venir. Una conclusión, una línea tuya, Jorge. Sí, alerto sobre la peligrosidad que, digamos, de esta operación. Yo creo que en eso se inscribe inclusive en estos momentos lo de Rucci, es una clara maniobra en esa dirección. Acá el Estado no impide nada, el Estado permite que haya justicia en todos los terrenos, así que en realidad acá lo que se está tratando de volver es a la teoría de los dos demonios. Se está tratando de justificar el genocidio, las peores atrocidades, y creo que eso la sociedad, más allá de las distintas banderías políticas, tiene que tener la responsabilidad, sea oposición, sea oficialismo, de estar atentos frente a estas ideas que impugnan personajes como esta señora. Gracias por venir a los dos. Los responsables de estos atentados continúan impunes y la historia oficial los ha convertido en héroes. Impotencia siento impotencia de no poder hacer nada y que nadie se preocupe por hacer nada. No existimos, no escuché a nadie. Todo este tiempo, todos estos años se ha hablado de los derechos humanos permanentemente, pero nunca se mencionó a las víctimas del terrorismo. Yo entiendo que la madre de un desaparecido debe tener un dolor tan grande como el mío, no lo pongo en duda. Es una madre. Pero bueno, tratemos por lo menos que toda la verdad esté en tanto por un lado o por el otro, que se reconozca las víctimas del terrorismo y las víctimas de la represión. Sí, no venganza, no venganza, justicia. Que esa gente vaya presa y que pague por lo que han hecho, no solo por papá, por las miles de víctimas. Y no solo por las víctimas, sino por las secuelas. Mis hermanos y yo somos secuelas de toda esa violencia loca y suicida. Estas son apenas algunas historias de las víctimas del terrorismo guerrillero de la década del 70, que Los Otros Muertos rescata por verdad, justicia, reparación y memoria.